Para esta conferencia nos acompaña el señor Óscar Hernán Velázquez Arboleda, investigador asociado MinCiencia perteneciente al grupo GIVA del Politécnico Colombiano Jaime Sasa Cadavid. Óscar, bienvenido. Un doctorado en ingeniería, trabajo en la línea de investigación en agronegocios y el día de hoy vengo a hablarles a todos ustedes sobre dos productos que últimamente han estado en boca de los productores agropecuarios. Vamos a ver específicamente cómo es la dinámica del mercado mundial del aguacate y la piña. Dos productos con potencial exportador, tienen unas características muy particulares cada uno de ellos y seguramente muchos de ustedes han considerado trabajar estos productos en sus unidades, en sus fincas y en sus unidades productivas. Esta investigación la hice conjuntamente con el doctor Francisco Arias. Bueno, el origen de esta presentación son dos publicaciones, dos investigaciones, una denominada Dinámica del Mercado Mundial de Aguacate, que la pueden encontrar en internet, y la segunda, el Panorama del Mercado Mundial de la Piña. En ambos empezamos hablando del aguacate. Lo primero que hay que decir del aguacate es que es un producto que está de moda, es un producto muy recomendado por nutricionistas, específicamente por los altos contenidos o por su contenido más bien, de vitamina K, vitamina C, vitamina B5, B6, vitamina E, ácido fólico para el desarrollo cerebral, potasio, indican estudios que tiene más contenido de potasio que el mismo banano o el plátano, bajos niveles de colesterol y triglicéridos, que reducen en gran medida, o digamos que es un producto que lo recomiendan para aquellas personas con problemas cardíacos, y en ese sentido pues es un producto que entró en la dieta de muchos de las personas, ¿cierto? En el común de las personas. Lo primero que podemos decir es que la producción, como ustedes ven en la gráfica, la producción mundial del mercado de aguacate ha venido en un claro ascenso, sostenido en casi todos los años, y hoy en día se encuentra en casi 5.7 millones de toneladas año, lo cual indica que efectivamente se está dando una respuesta a la demanda desde la producción. En cuanto a la producción proyectada mundial del mercado de aguacate, podemos encontrar cuáles son los principales productores de este producto. El primero, los grandes productores de esta fruta, está México, que ha sido el líder histórico, que principalmente atiende su mercado interno y el mercado de Estados Unidos. Es el principal proveedor de Estados Unidos, el mayor consumidor de esta fruta. Le sigue República Dominicana, está Perú, y le siguen como dos nuevas potencias que tienen, ustedes ven aquí a Colombia y ven a Indonesia, que aunque se mantienen en la producción y están teniendo leves crecimientos, son los dos grandes productores potenciales que tiene el mundo. Lo que estamos viendo allí pues es
es sinónimo de que en este momento tenemos una gran área cultivada para la producción que está apenas en desarrollo, ¿cierto? O sea que apenas por este año ya esa curva repuntó. En cuanto a la evolución de las importaciones, ¿quiénes son los que importan este producto? ¿Quiénes son los que lo están comprando? Específicamente Estados Unidos es el mayor importador de aguacate, le sigue Países Bajos, que hace el puente de intermediario comercial para Europa, está Francia, Reino Unido, España, Canadá, Alemania, Japón, y aquí hay uno que nos interesa mucho, China. China empezó a consumir aguacate, especialmente de la variedad Hass, y empezó la importación de China. Recuerden que si Estados Unidos tiene 300 millones de personas y está en estos niveles de consumo, China ha empezado a consumirlo, y cualquier producto que entre en la dieta de los chinos, pues tiene un fuerte potencial de consumo y de crecimiento en la economía, y eso va a afectar significativamente los precios. Por otro lado, la evolución proyectada de las exportaciones de aguacate, vamos a ver los principales productores quienes están exportando. Aquí estaría México, principal exportador, Países Bajos, o sea, Holanda. Perú es un gran exportador de aguacate, Chile, España, y vemos que Colombia está por acá, digamos, está por acá en la colita. Sin embargo, es uno de los países que por sus características edafológicas, por sus características de clima, el agua, tiene un potencial para ser un líder en los próximos años. En cuanto a los precios internacionales del aguacate, efectivamente soportado en el incremento de la demanda, un factor que está afectando a los productores de México, y es la escasez de agua, el cambio climático, pero principalmente por las sequías. En México se ha visto una caída en la producción o en la producción proyectada que ellos tenían, y efectivamente eso abre las oportunidades para que nuevos mercados o nuevos productores, como el caso de Colombia, que ya con el cumplimiento de normas o certificaciones que permitan la exportación del producto en las condiciones que exige el mercado, se vuelva un gran productor y un líder en este mercado en los próximos años. Particularmente California, que es uno de los grandes productores internos y que abastece localmente el mercado de Estados Unidos de aguacate, está teniendo unos serios problemas de sequía, y efectivamente eso va a hacer que en los próximos años los precios internacionales del aguacate se incrementen, que vayan aumentando de manera considerable. Efectivamente, el consumo per cápita de aguacate en el mundo es otro de los puntos que analizamos en el estudio. En este punto, en este aspecto en particular, encontramos que, pues digamos que como, miren el incremento, República Dominicana ha duplicado entre el 2013 y el 2020 el consumo. Perú es el segundo gran consumidor per cápita en el mundo, le sigue México, Colombia. Colombia tiene un consumo per cápita de 6.1 kilos de aguacate año. Sin embargo, por el incremento en la producción, especialmente de la variedad Hass, y por la misma característica que es propia de estos cultivos y de este producto, todo lo que no se exporte lo está consumiendo el mercado interno, y el aguacate se ha vuelto un fruto indispensable en la canasta familiar. En particular, el caso de México, por ejemplo, solo para darles un dato, el consumo interno pasa, o sea, el reino del guacamole, ¿cierto? México pasa de 2013 de tener un consumo interno de 7.4 kilos año a tener 8.75, pero la condición interna de México es que el precio interno es elevadísimo. O sea, solo para decirles, puede llegar cerca a los $5 el kilo de aguacate,
en algunas temporadas del año, además que tiene la característica, la producción de aguacate en estas latitudes, en México y en Estados Unidos, que tiene una producción estacional. El caso de Colombia es un caso distinto. Nosotros estamos en el Ecuador, estamos en una zona que presenta unas condiciones muy particulares que favorecen el producto, en particular la cantidad de sol con la que contamos en todo el año y la floración continua. Normalmente la literatura indica que, la literatura sobre aguacate y producción de aguacate, especialmente Hass, que es el que más exporta, indica que la floración tiene unas estacionalidades, unos periodos del año. Sin embargo, el caso de Colombia es que aquí hay floración todo el año y aquí hay producción todo el año de aguacate. Eso hace que se vuelva muy atractivo para suplir los mercados internacionales, sobre todo en aquellas épocas en las que el gran productor, que es México, no tiene capacidad o no tiene fruta para la exportación. Estados Unidos, miren, el consumo per cápita es relativamente bajo en Estados Unidos, ha pasado de 2.2, pero se ha duplicado en estos 7, 8 años y especialmente se espera que siga creciendo a unas tasas así elevadas. El consumo con una combinación que se ha vuelto muy atractiva para ellos, que es combinar nachos o estos taquitos, nachos con aguacate, con guacamole, se ha vuelto en un boom gastronómico de moda y eso ha hecho que efectivamente se aumente ese consumo. En el mundo, el promedio está en 0.85 kilos año, miren, ha aumentado cerca del 20, de un 20%, 20 puntos porcentuales en los últimos 7 años, lo que indica que efectivamente hay una fuerte presión por este producto y eso va a hacer que los precios internacionales sigan aumentando. Señalé China con verde precisamente porque era mínimo el consumo en China, pero pasó de 0.08 a 0.13 y este incremento de 5 puntos porcentuales hace que efectivamente en una población que supera el billón de personas se vuelva un gran generador de presión por este producto en el mundo y efectivamente el aumento de los ingresos de las familias chinas va a hacer que este producto tenga cada vez mayor demanda y dificultades precisamente para los productores para poder responder a esta demanda en el mundo. Conclusión: si usted tiene un producto que es un cultivo perenne, es un cultivo de largo plazo, si usted tiene que este producto, o sea, el mercado no responde de manera dinámica, como uno esperaría en otro tipo de productos de cultivos de corto plazo, lo que vamos a ver efectivamente es que el precio se siga elevando de manera disparada y que empiecen a consumir aguacate incluso en calidades más bajas. En conclusión, frente al aguacate se puede evidenciar el comportamiento al alza del mercado del aguacate en el mundo y se espera que la tendencia sea alcista hacia el año 2022, efectivamente por el aumento en la demanda de Europa, de Estados Unidos y de esa incógnita que tenemos por allá en China. Si China aumenta su consumo, efectivamente se va a generar un alto precio de este producto. En el caso de América Latina se está posicionando como una región que tiene toda la potencialidad para el cultivo, específicamente en 2 países, en Colombia y en Perú. Precisamente se volvió boom entre los productores reemplazar zonas de lechería por zonas de cultivo de aguacate y eso lo estamos viendo y está generando un impacto en la producción lechera, especialmente en aquellas zonas de tierra fría donde da mejor el aguacate Hass y que por características, pues efectivamente por las restricciones de la tierra, están haciendo que la lechería haya disminuido en los últimos años cerca de un 8%. La lechería especializada me refiero. El caso de México presenta serias dificultades para expandir la producción en el corto y en el mediano plazo, me atrevería yo a decir, explicado en parte primero, por la llegada de nuevos competidores, el caso de Indonesia y el caso de Colombia, que con la apertura de mercado, los tratados de libre comercio y la posibilidad que tenemos de
generar fruta en ciertos momentos específicos del año donde hay escasez, se está viendo relegada. Y efectivamente, otros factores como el encarecimiento de la tierra, problemas de narcotráfico que hacen que la tierra se eleve su precio, la falta de agua y problemas asociados al cambio climático son indicadores de que efectivamente va a haber un desplazamiento y van a ceder su espacio como líderes mundiales a estos nuevos productores que están haciendo inversiones fuertes en los próximos años. China evidencia un crecimiento sostenido y rápido en los últimos años, lo mencionaba ahora, el caso de Perú, Chile y Colombia, que con un 24% del mercado han aumentado las cantidades exportadas. Efectivamente, esos tres países conjuntamente son los que le están haciendo contrapeso al mercado centroamericano y efectivamente al mercado de California, que son los grandes productores de este producto. Y efectivamente, por último, en este aspecto, al relacionar las variables producción, importaciones, exportaciones, precio y consumo per cápita, se puede ver que hay la necesidad o que tenemos un potencial muy grande en Colombia para trabajar este producto con las condiciones que exige el mercado mundial. Eso implica que las personas o los productores o los inversionistas deban pensar en el aguacate como un producto que va a ser muy atractivo, sobre todo por los precios que está alcanzando en el mercado internacional. Miren acá la proyección de precios, estábamos en el 2013 en 2.1 dólares por kilo y está ahora cerca de 3.3 y esto sigue subiendo. O sea, cosa que no se ve en otros productos. Entonces, efectivamente se vuelve interesante para los inversionistas que pueden ver allí un producto con un fuerte potencial. Por otra parte, tenemos la piña. La piña, pues esta fruta es una fruta exótica que normalmente la asociamos o tiene su origen en las islas del Pacífico. Tiene otras características, a diferencia del aguacate, que ha tenido o está teniendo un boom entre los nutricionistas por sus propiedades saludables y la catalogan como un producto que le reemplaza la grasa de origen animal de manera sana. La piña tiene otras características y es que es una fruta que ha sido considerada como una fruta diurética y desintoxicante. Es una fruta dulce, tiene contenidos de vitamina C, vitamina B1, B6, ácido fólico, minerales como el sodio, potasio, calcio, magnesio, el hierro. Es una fuente de agua y fibra con un sabor exótico, baja en calorías, es la fruta ideal para las personas que están en dieta, normalmente la recomiendan para ello. Y bueno, y hace algunos años pues salió un boom de la producción y la exportación de esta fruta. Como ustedes ven, este ha sido el crecimiento de la producción mundial de piña, ha tenido, por ese boom precisamente salieron inversionistas y estamos viendo un crecimiento sostenido de la producción de la fruta para satisfacer los mercados. Sin embargo, este producto tiene como otras características y otras connotaciones muy particulares en cuanto al mercado, a diferencia del aguacate. Aquí lo que estamos viendo es la proyección del comportamiento de la producción de piña por países. Encontramos que, miren, esta es la producción, el líder, el que está en este momento con el liderazgo del mercado es Costa Rica. Miren los millones de toneladas que está produciendo. Efectivamente, Costa Rica ha hecho unas inversiones muy grandes y en los últimos años desplazando a Brasil, que era el líder histórico en la producción de esta fruta, y a Filipinas. Tailandia ha venido reduciendo sus cultivos principalmente por problemas climáticos y básicamente por problemas climáticos y problemas de agua.
Lo mismo bueno, que el sudeste, básicamente Indonesia es líder para el mercado asiático, India ha venido aumentando su producción y lo mismo que China, ¿cierto? El caso de México y Colombia, como ustedes pueden ver, están en el top 10 de los mayores productores, pero de manera marginal. Sin embargo, Colombia muestra un crecimiento acelerado en su producción. Aunque inicialmente se había hablado de que Colombia, o sea, que se podía convertir en un gran exportador de piña y se aumentaron los cultivos en la zona de Urabá, Córdoba, principalmente, lo cierto es que en el momento en que hicieron la inversión frente al momento actual, se enfrentaron con este pequeño problema, la disminución por exceso de oferta de los precios internacionales de la piña con una caída drástica. Primero, pues que el precio estaba en el 2008 cercano al dólar y ha venido cayendo, descendiendo y actualmente se proyecta un precio cercano a 0.7 dólares por kilo, ¿cierto? Entonces, efectivamente, esa caída en los precios internacionales ha hecho que los países productores de este producto hayan aumentado precisamente su consumo interno. Miren, y otro, pues el comportamiento proyectado de las importaciones de piña. Miren, lo que estamos viendo es que cuando la gente empezó a invertir en el producto, había una fuerte demanda y un incremento acelerado de las importaciones que se redujo entre el año 2013 y 2015 con una caída en este momento y empezó a subir otra vez. Sin embargo, esos cambios y ese comportamiento específico que tiene la piña ha hecho pues, que efectivamente las exportaciones hayan tenido este comportamiento y ustedes lo pueden ver aquí en la ecuación, una variación en diferentes años, o sea, caídas muy drásticas en el 2009, en el 2015, que han hecho que el producto pierda, digamos que pierda ese potencial o esas características o ese boom que traía a principios de la década del 2010. El consumo per cápita, sin embargo, como lo vamos viendo en esta gráfica, el consumo per cápita proyectado en los principales mercados tiene una característica diferente a la del aguacate. Si ustedes observan acá, aquí tenemos los grandes consumidores de piña, pues en el caso del aguacate, México el mayor exportador y Estados Unidos el mayor comprador. En el caso de la piña es al contrario, Costa Rica es el mayor productor y miren que también es el mayor consumidor de piña. Lo mismo pasa con Brasil, lo mismo pasa con Indonesia, lo mismo pasa con Colombia, lo mismo pasa con México. Entonces, lo que estamos viendo acá es que efectivamente el mercado de la piña, aunque tenía inicialmente unas características como con un alto potencial exportador, se ha convertido en un producto que se ha tenido que ir consumiendo internamente en los propios países por esas dificultades del mercado. El caso de Colombia es muy particular y yo creo que todos lo hemos vivido. Inicialmente la variedad, bueno, la piña oromiel, que la conocemos como oromiel, tenía un potencial exportador y en última instancia se volvió en la piña favorita de los colombianos. Y es la que nosotros estamos consumiendo y se volvió boom gastronómico en los asados familiares con canela y azúcar morena y es un producto que cada vez está aumentando más su consumo internamente, solucionando un problema para aquellos productores que habían hecho fuertes inversiones en el mercado. En síntesis, podemos decir que la estimación del comportamiento del mercado mundial de la piña ha venido creciendo de manera sostenida, pero sin embargo podemos decir que es un producto que en este momento tiene un mayor potencial interno de consumo en los países y que tiene unas características muy particulares y es que el mercado interno, o sea, el producto
internamente puede ser vendido a un precio superior que el mercado internacional, lo que no sucede con el aguacate. O sea, cuando uno está hablando que de un aguacate de $3 y se va a poner a $4 seguramente, $4 el kilo, mientras que el mercado internacionalmente, cuando localmente usted puede estar consiguiendo aguacate a $1 para el consumo interno, se vuelve un producto muy particular y muy interesante para esos mercados internacionales, pero con la piña sucede lo contrario. O sea, puede tener un precio en algunos momentos del año de $1 a $1, 1.5, $2 el kilo en el mercado interno, y el mercado internacional está a $0.75, lo que efectivamente da muestra de por qué es mejor vender este producto en los mercados locales. El mercado, en la perspectiva del mercado, podemos decir que el mercado mundial de la piña ha venido creciendo a unas tasas bajas en los últimos años. También se pudo evidenciar un leve reacomodo de la dinámica mundial del mercado de la piña, generada por el crecimiento de la producción promedio anual de 2.7%. Los países que están liderando esto es Costa Rica, que ha hecho unas inversiones con recursos públicos considerables, Brasil en América, Filipinas, India y China en Asia, y la pérdida de competitividad de uno de los otrora productores, grandes productores, dos países en Asia, que era Tailandia e Indonesia, que básicamente ya cada vez se van saliendo de ese mercado. El precio internacional del producto ha caído en un 30% aproximadamente en la última década, y esto básicamente está originado por las dificultades de la estabilidad en los precios internacionales, el mismo autoconsumo. O sea, cuando usted logra que el precio interno esté más alto que el mercado internacional, pues por favor, nos ahorramos el transporte y es mejor venderlo acá más rápido, y usted tiene mayor liquidez en el corto plazo. Entonces eso es lo que le ha venido pasando a la piña, y aunque las importaciones y las exportaciones han crecido de manera leve, pero sostenida en la última década, el aumento de la producción y la disminución de los precios internacionales han incidido en el aumento del consumo interno de los países productores, que han encontrado en este fruto una excelente alternativa gastronómica que generará una dinámica de mayor demanda en el futuro, y como lo reiteraba ahora, considero que puede ser más en el mercado interno. Todas estas frutas y estos productos que entran en la moda, que entran en particular el mercado de la piña, o la piña, cuando se dice que es un producto diurético, y cuando empieza a tener esas connotaciones publicitarias de que es un producto que ayuda a adelgazar, sobre todo por un componente que es muy interesante, que es la bromelina. La bromelina tiene como característica que destruye parásitos y destruye grasa, ¿cierto? Pues es un ablandador de carne con la papaína. Entonces, efectivamente, cuando este producto empieza a tener ese boom en el medio, y con todas las modas y con todo el boom de los dietistas, es un producto que internamente va a tener un mercado asegurado. Yo dejaría por acá, están mis datos de contacto, y bueno, y desde el Grupo GIVA del Politécnico Colombiano Jaime Sasa Cadavid, y con el agradecimiento a los organizadores, a Plaza Mayor y a Comunicaciones Efectivas por abrir este espacio. Yo quedo a su disposición para cualquier pregunta que puedan tener, y muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Oscar, por tan excelente conferencia. Entonces, vamos a dar paso a las preguntas de nuestro público. La primera pregunta es: ¿qué piensa usted acerca de la inversión extranjera que está llegando a Colombia a comprar las fincas aguacateras para convertirlas en una producción para exportación y no para suministro del país? Mire, no sé, bueno, hablemoslo como para los dos productos. El tema, miren, la FAO en 2013, recuerdo que la FAO en 2013 hizo un análisis de cómo iba a estar el mundo en el 2050. Planteaba que para el 2050 se iban a tener cerca de 9.000 millones de personas en este planeta, 3.000 millones
De esos 9.000, o sea, como un 30% aproximadamente, está ubicado en dos países, en India y en China, ¿cierto? La FAO decía que para poder alimentar a estos 9.000 millones de ciudadanos se tenía que producir el doble del alimento que se producía en el año 2013 y en la mitad de la tierra. Y específicamente analizaba que el potencial o los países con un mayor potencial de producción, donde existían dos factores que ya ahora son escasos, que son la tierra y el agua, y el clima, ya sería un tercero, por estos fenómenos de cambio climático, estaban ubicados en la franja del Ecuador. Y eso limita muchísimo el espectro donde se puede cultivar. Entonces, conclusión, Colombia está en una zona muy bien, está en la zona que es estratégica para el crecimiento en la producción de alimentos que deben abastecer al mundo. Entonces, eso es la primera consideración. La segunda es que el país históricamente estuvo encerrado, muchas zonas con un gran potencial productivo estuvieron al margen de los sistemas productivos por el tema de la guerra, por el tema de la inseguridad y por todos los problemas políticos que hemos estado viviendo, y efectivamente eso ha hecho que con el boom de que Colombia tenga un potencial como productor, que tenga agua, ¿cierto? Que es uno de los países que puede decirse que aún tiene algo de agua, aunque se nos está acabando, se vuelve muy atractivo para los inversionistas extranjeros que ven en nuestras tierras la posibilidad de producir alimentos todavía a bajo costo, ¿cierto? Entonces, eso ha hecho y ha generado una fuerte presión en los mercados. Efectivamente, cuando se produce en un país, una parte se exporta, la que cumple con las condiciones mínimas de calidad que exige el comprador, pero efectivamente las segundas van para el mercado interno, ¿cierto? Y eso pues igual yo creo que lo estamos viendo en las plazas de mercado con diferentes productos como la gulupa, como algunas pasiflor, por ejemplo, maracuyá, gulupa, uchuva, fresa, aguacate y piña, no son la excepción, ¿cierto? Entonces, lo cierto es que estamos cambiando la dieta y yo creo que eso va a favorecer a la economía campesina. De alguna manera se están reemplazando tierras que estaban subutilizadas en ganadería y en otros cultivos por cultivos de este tipo que tienen un mejor efecto social por la generación de empleo, que demandan mayor empleo. O sea, usualmente estos cultivos, usted necesita un mayor número de personas por hectárea para la producción y para los distintos procesos de cultivo, de cosecha, de post cosecha, etc. No sé si respondí bien la pregunta. Muchas gracias, Oscar, por tu respuesta. Antes de continuar con la siguiente pregunta, quiero recordarles que las preguntas las pueden hacer a través del código QR que se encuentra en su pantalla a la derecha o a través del botón Hacer preguntas en la parte inferior. Oscar, continuamos con otra pregunta. Sí, cuando habla de incremento en el consumo de aguacate, ¿es en as específicamente o en cuáles especies? Pues mira, el tema del aguacate Hass digamos que el aguacate Hass tiene una particularidad que a diferencia de otras variedades que son de mayor tamaño, pues que ustedes recordarán el aguacate que se producía y que se consumía hace algunos años, en un aguacate de gran tamaño, que recuerdo algunas palabras del doctor Ruiz, uno de los grandes productores y líderes de esta iniciativa del cultivo de aguacate en el oriente antioqueño. Él decía, bueno, que el papá cogía el aguacate y el papá, que como tenía la mano más grande, era el que tenía la misión de partir el aguacate, ¿cierto? O sea, partir el aguacate era una labor de alto riesgo, ¿cierto? Ese era el aguacate que nosotros consumíamos aquí. Sin embargo, aparece la variedad Hass, aparece en Estados Unidos, en California, y ese aguacate tiene unas calidades muy particulares. Primero, ese es de tamaño personal, o sea, no es el aguacate que usted
parte y tiene que guardar la mitad y que, en la nevera y que se le va poniendo negro y después termina en el tarro de la basura. No, este es un aguacate que usted perfectamente con una unidad usted tiene su dosis personal, pues si me permiten la expresión. Usted tiene la dosis personal, además tiene un sabor que es el preferido del mercado de Estados Unidos, es la sensación de grasa que tiene, los contenidos oléicos son altos y entonces es un producto que se volvió, bueno, además que es muy interesante porque usted solamente con verlo, con el color, sabe si está apto para el consumo. Entonces, efectivamente, ese es el líder del mercado y por eso, a diferencia de otras variedades como el fuerte, el red y otros, usted puede encontrar en el aguacate Hass un producto que tiene características muy particulares de cultivo. Hay muchísima literatura para la producción. Lastimosamente la literatura, la mayoría de ella está diseñada o hay investigación que se ha hecho es en Estados Unidos y en México, cuyas condiciones edafológicas son muy distintas a las nuestras, como lo decía en alguna parte de la presentación. Si usted lee un artículo de cómo cultivar aguacate, digamos que la literatura que proviene de allá es completamente distinta a la literatura o a la realidad, perdón, o a la empiria en Colombia o en Perú, ¿cierto? O sea, nuestro clima es completamente distinto. Eso sí, necesitamos para mejorar la producción y para poder incrementar y ser líderes en estos mercados con el potencial de precios en el futuro, primero, hacer investigación local, investigación de cómo se cultiva y las características y el comportamiento de este aguacate, principalmente en la variedad Hass en Colombia, y segundo, que no es menos importante, bueno, tener o trabajar por la certificación, las certificaciones internacionales como Global Gap, como la certificación al menos la certificación del ICA para la certificación de la finca como predio exportador. Esas son las condiciones mínimas. Conclusión, las buenas prácticas agrícolas son fundamentales para que efectivamente podamos seguir creciendo en el mercado internacional. Sin eso, difícilmente, o sea, podemos tener el mejor producto y no nos lo van a comprar. Lo otro es que también tenemos que aprender de qué es producir el aguacate en las condiciones que requiere el mercado internacional, ¿cierto? Entonces, a veces por desconocimiento, por maltrato de la fruta, por descuido, sí, bueno, no sabemos muy bien en qué momento cosecharlo, cómo se tiene que transportar. Bueno, creo que apenas estamos aprendiendo a punta de ensayo y error, pero sin embargo, como lo decía en algún momento, en este momento el área cultivada es muy alta, muy amplia en Colombia y el mercado y el precio internacional viene subiendo y efectivamente eso va a tener una fuerte presión para que Colombia sea un exportador de talla mundial. Muchas gracias, Oscar, por este aporte el día de hoy. Esta era nuestra última pregunta. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias y un saludo muy especial para todos los asistentes a este Expo Finca 2020. Muchas gracias. Continuamos con la conferencia Manejo Clínico y Reproductivo del Periparto en Vacas Lecheras.